La salud mental suele presentarse como algo simple, casi cotidiano, pero en realidad funciona más como un iceberg. Lo que se ve en la superficie es solo una pequeña parte de una estructura mucho más profunda, compleja y en muchos casos incómoda de mirar. A medida que se desciende, las emociones se intensifican, la percepción de la realidad se altera y la experiencia humana empieza a romperse en formas que pocas personas comprenden del todo. Este iceberg no busca exagerar ni inventar, sino mostrar cómo la mente puede pasar de lo familiar a lo extremo, capa por capa, hasta llegar a estados que desafían incluso la idea misma de identidad y existencia. En la parte más visible del iceberg están los trastornos mentales que casi todo el mundo ha escuchado nombrar, ya sea por experiencia propia, por alguien cercano o porque forman parte constante de conversaciones en redes, medios y cultura popular. Aquí suele aparecer primero la depresión mayor, que muchas veces se confunde con tristeza común, cuando en realidad implica un estado persistente de vacío, falta de energía, pérdida de interés y una alteración profunda de la forma en que la persona piensa y se percibe. No es simplemente estar mal unos días, sino una condición que puede durar meses o años y que afecta el sueño, el apetito, la concentración y, en los casos más graves, el deseo de seguir viviendo. A partir de ahí aparece casi de forma natural la ansiedad, especialmente el trastorno de ansiedad generalizada, que va mucho más allá de estar nervioso. Se trata de una preocupación constante y desproporcionada que invade la mente incluso sin una amenaza real, acompañada de tensión física, fatiga e irritabilidad, como si el cuerpo estuviera atrapado en un estado de alerta permanente. Aunque muchas personas separan estos dos trastornos, en la práctica suelen convivir, y ese cruce abre la puerta al trastorno bipolar. Aquí ya no se trata solo de sentirse mal, sino de oscilar entre estados depresivos profundos y episodios de euforia o manía, donde la persona puede experimentar una energía desbordada, pensamientos acelerados e impulsividad. Aunque a veces se romantiza la manía como creatividad o motivación extrema, lo cierto es que suele llevar a decisiones destructivas y a un desgaste emocional fuerte cuando el episodio termina. En este mismo nivel aparece también el trastorno obsesivo-compulsivo, que suele reducirse a manías por el orden, cuando en realidad se basa en pensamientos intrusivos y angustiantes que la persona no puede controlar, y en conductas compulsivas que no generan placer, sino que funcionan como un intento desesperado de reducir la ansiedad. Cerrando este primer nivel está el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que durante años se asoció casi solo a la infancia, pero que hoy se reconoce también en adultos. No se trata simplemente de distraerse con facilidad, sino de una dificultad real para regular la atención, la impulsividad y la organización, lo que afecta el trabajo, las relaciones y la autoestima. Muchas personas llegan a la adultez sin diagnóstico, creyendo que son irresponsables o incapaces, cuando en realidad su cerebro funciona de una manera distinta. Estos trastornos forman la punta del iceberg porque son los más visibles y hablados, pero incluso aquí ya se nota que lo que parece simple desde afuera implica procesos mentales complejos y un impacto profundo en la vida diaria. Al descender un poco más en el iceberg, aparecen trastornos que ya no son tan cómodos de mencionar en conversaciones casuales, porque implican emociones más intensas, conductas difíciles de manejar y una fuerte carga de estigmatización. Uno de los primeros es el trastorno límite de la personalidad, marcado por una inestabilidad emocional extrema. Para quien lo padece, las emociones no fluctúan, estallan. El afecto puede sentirse como una necesidad desesperada y el abandono como una amenaza insoportable. Una discusión mínima puede vivirse como una traición total y una sensación pasajera de vacío puede transformarse en una angustia física, opresiva, como si algo faltara dentro y nada pudiera llenarlo. Amar y odiar con la misma intensidad en cuestión de minutos es común, y esa montaña rusa constante termina dejando agotamiento y una sensación persistente de no tener una identidad clara, como si uno mismo cambiara según la situación o la persona enfrente. Muy cerca de esto aparece el trastorno de pánico, que suele confundirse con ansiedad común, pero se vive de forma mucho más brutal. Un ataque de pánico no se siente como nervios, se siente como estar a punto de morir. El corazón se acelera hasta doler, la respiración se corta, el cuerpo tiembla y la mente entra en un terror absoluto. La persona está convencida de que va a sufrir un infarto, perder el control o morir en ese instante. Incluso cuando el ataque termina, queda el miedo constante a que vuelva, lo que lleva a muchas personas a evitar lugares, situaciones o incluso salir de casa, viviendo en una vigilancia permanente de su propio cuerpo. A partir de ahí es inevitable hablar del trastorno de estrés postraumático, que no se limita a recuerdos tristes, sino a revivir el trauma como si estuviera ocurriendo otra vez. Un sonido, una imagen o un olor pueden activar una reacción inmediata de miedo, sudor, tensión y desconexión. Dormir se vuelve difícil por pesadillas intensas y repetitivas, y estar despierto tampoco es seguro porque la mente permanece en alerta constante.
Muchas personas viven con la sensación de que el mundo es un lugar peligroso, del que hay que protegerse todo el tiempo, incluso cuando racionalmente saben que ya están a salvo. En este mismo nivel se encuentran los trastornos de la conducta alimentaria, que suelen reducirse erróneamente a la comida o al peso, cuando en realidad son una lucha diaria con el control, la culpa y la autoimagen. El cuerpo nunca parece suficiente, y el espejo se convierte en un enemigo que devuelve una imagen distorsionada y cruel. Comer puede generar una ansiedad casi insoportable, mientras que no comer puede sentirse como una victoria momentánea que refuerza el daño. La mente gira obsesivamente alrededor de números, formas y castigos, mientras el cuerpo se debilita y la persona queda atrapada en un ciclo difícil de romper. Cerrando este nivel aparece el trastorno dismórfico corporal, donde la percepción del propio cuerpo está profundamente alterada. La persona no solo se siente insegura, sino convencida de que hay algo horrible y evidente en su apariencia, algo que los demás notan y juzgan constantemente. Puede pasar horas frente al espejo buscando defectos o evitar reflejos por completo, con una vergüenza que invade la vida social, el trabajo y las relaciones. Incluso los comentarios positivos no alivian nada, porque la certeza interna pesa más que cualquier argumento externo. En conjunto, este nivel muestra trastornos donde el sufrimiento deja de ser solo interno y empieza a afectar de forma directa la relación con los demás y con el propio cuerpo, marcando una frontera clara entre lo visible y lo que muchos prefieren no mirar demasiado de cerca. Al seguir descendiendo en el iceberg, se entra en un terreno mucho más pesado, donde la percepción de la realidad empieza a resquebrajarse y la experiencia mental se vuelve profundamente desconcertante tanto para quien la vive como para quienes están alrededor. Aquí aparece primero la esquizofrenia, uno de los trastornos más malentendidos que existen. Para la persona que la padece, el mundo deja de ser estable. Las voces pueden aparecer sin aviso, no como pensamientos propios, sino como presencias externas que comentan, critican, insultan o dan órdenes. La realidad se vuelve confusa, fragmentada, y distinguir lo que es real de lo que no lo es se convierte en un esfuerzo constante y agotador. Las ideas pueden desorganizarse, el lenguaje perder coherencia y las emociones apagarse hasta sentirse plano, vacío, como si todo ocurriera detrás de un vidrio. No es solo miedo, es una sensación persistente de estar desconectado del resto del mundo, como si todos compartieran un código que uno ya no puede entender. Muy cerca de ahí está el trastorno esquizoafectivo, que combina síntomas psicóticos con alteraciones severas del estado de ánimo. En este caso, la persona no solo puede escuchar voces o tener ideas delirantes, sino que además atraviesa episodios depresivos profundos o fases de euforia extrema. Esto genera una experiencia mental especialmente caótica, porque la realidad puede distorsionarse al mismo tiempo que las emociones se desbordan o se hunden. Hay momentos en los que la persona se siente invencible, con pensamientos acelerados y una confianza irreal, y otros en los que el peso emocional es tan intenso que levantarse de la cama parece imposible, todo mientras la percepción del mundo sigue siendo inestable. Más abajo aparece el trastorno de identidad disociativo, una condición que suele generar morbo y desinformación, pero que en la práctica está ligada a traumas severos y prolongados. Para quien lo vive, la identidad no es una sola. Hay vacíos de memoria, lapsos de tiempo que simplemente desaparecen y una sensación constante de no ser completamente uno mismo. Algunas personas describen sentirse como si su mente estuviera dividida en compartimentos, con partes que toman el control en distintos momentos. Esto no se vive como algo espectacular, sino como una profunda desorientación, una pérdida de continuidad personal que genera miedo, vergüenza y una sensación constante de no tener control total sobre la propia vida. En este mismo nivel se encuentra el trastorno delirante, donde la persona desarrolla creencias firmes y falsas que no se ajustan a la realidad, pero que para ella son absolutamente ciertas. No se trata de ideas pasajeras, sino de convicciones profundas que pueden girar en torno a persecuciones, engaños, celos extremos o grandeza. La persona puede sentirse observada, vigilada o traicionada de forma constante, lo que genera una tensión mental permanente. Cada interacción se analiza, cada gesto se interpreta como una prueba más de que el delirio es real, y cualquier intento externo de cuestionarlo suele vivirse como una amenaza o una confirmación de la conspiración. Cerrando este nivel está el trastorno paranoide de la personalidad, donde la desconfianza no es ocasional, sino una forma estable de ver el mundo. La persona vive con la sensación constante de que los demás tienen malas intenciones, de que siempre hay algo oculto detrás de las palabras o acciones ajenas. Esto genera un estado mental rígido, defensivo y solitario. Las relaciones se vuelven tensas, la cercanía emocional resulta peligrosa y el mundo se percibe como un lugar hostil en el que hay que estar siempre alerta. En conjunto, este tercer nivel del iceberg muestra trastornos donde la mente ya no solo sufre, sino que empieza a construir una realidad paralela, haciendo que la experiencia cotidiana se sienta extraña, amenazante y profundamente aislante.
Al bajar todavía más en el iceberg se entra en una zona donde la experiencia mental se vuelve difícil incluso de explicar con palabras, porque ya no se trata solo de emociones intensas o de una realidad distorsionada, sino de una sensación constante de extrañeza con uno mismo y con el mundo. Aquí aparece primero el trastorno de despersonalización y desrealización, una condición en la que la persona se siente desconectada de su propia mente o de su entorno. No es que no reconozca la realidad, sino que todo se siente artificial, como si estuviera viviendo dentro de una película, de un sueño o detrás de un vidrio. El propio cuerpo puede sentirse ajeno, las emociones apagadas o lejanas, y la voz interna sonar extraña, como si no perteneciera del todo. Esta experiencia puede ser desesperante, porque la persona es consciente de que algo no está bien, pero no logra volver a sentirse real, lo que genera una ansiedad constante y una sensación de aislamiento muy profunda. Muy cerca de esta experiencia aparece el trastorno de personalidad antisocial, que suele asociarse de forma simplista con la idea de maldad, cuando en realidad implica una desconexión marcada con las normas sociales, la empatía y el remordimiento. Para quien lo padece, las emociones morales que regulan la convivencia, como la culpa o el arrepentimiento, pueden sentirse débiles o inexistentes. Las relaciones se vuelven utilitarias, basadas en el beneficio inmediato, y las consecuencias a largo plazo rara vez pesan lo suficiente como para frenar una conducta impulsiva. Esto no siempre se vive como sufrimiento interno, sino como una forma fría y calculadora de interactuar con el mundo, lo que termina generando conflictos constantes y una ruptura casi total con las reglas que sostienen la vida social. En este mismo nivel se encuentra el trastorno facticio impuesto a uno mismo, una condición particularmente perturbadora porque la persona provoca o finge síntomas físicos o psicológicos de forma deliberada. No lo hace por dinero ni por beneficios externos claros, sino por una necesidad intensa de atención, cuidado o validación. Internamente, esto se vive como un vacío enorme, una sensación de no existir si no se está enfermo. El dolor, las hospitalizaciones y el riesgo real se convierten en una forma de sentirse visto, aunque sea a la vez del sufrimiento. Es una dinámica silenciosa y peligrosa, donde la persona puede ponerse en riesgo extremo sin que los demás comprendan del todo qué la impulsa a hacerlo. Más abajo aparece el trastorno de estrés traumático complejo, que surge tras exposiciones prolongadas a abuso, violencia o negligencia, especialmente durante etapas tempranas de la vida. A diferencia del trauma más conocido, aquí el daño no está ligado a un solo evento, sino a una experiencia constante de amenaza. La persona crece sin una base de seguridad, lo que afecta profundamente su identidad, su capacidad para regular emociones y su forma de vincularse con los demás. Internamente puede haber una sensación persistente de vergüenza, culpa y autodesprecio, como si el trauma hubiera moldeado la forma misma de ser. Las emociones son intensas, desbordantes, y la sensación de no estar a salvo nunca desaparece del todo. Cerrando este nivel aparece la catatonía, un estado que puede resultar inquietante incluso para profesionales de la salud. La persona puede quedar completamente inmóvil, sin hablar, sin reaccionar al entorno, como si su mente se hubiera desconectado del cuerpo. En otros casos ocurre lo contrario, con movimientos repetitivos, sin propósito aparente, que no se pueden detener fácilmente. Para quien lo vive, la experiencia interna puede variar desde un vacío absoluto hasta una confusión intensa, pero desde afuera parece como si la persona hubiera desaparecido mentalmente. Este nivel del iceberg muestra trastornos donde la frontera entre mente, cuerpo e identidad empieza a desdibujarse, y donde el sufrimiento ya no siempre se expresa con palabras, sino con ausencia, desconexión y conductas que resultan difíciles de comprender incluso para quienes las observan de cerca. En la parte más profunda del iceberg se encuentran estados mentales tan extremos y poco frecuentes que incluso dentro de la psiquiatría generan desconcierto, debate y en muchos casos una sensación de límite en lo que se puede comprender o tratar. Aquí aparece primero el síndrome de Cotard, una condición en la que la persona llega a creer que está muerta, que no existe o que sus órganos han dejado de funcionar. No se trata de una metáfora ni de una forma de hablar, la convicción es total. Internamente, la experiencia es devastadora. El mundo pierde sentido porque desde la propia percepción ya no se forma parte de él. Algunas personas dejan de comer porque creen que un cuerpo muerto no lo necesita. Otras se aíslan por completo, convencidas de que su existencia es un error. La sensación no es solo tristeza, es una negación absoluta del yo, un vacío tan profundo que incluso el miedo parece desaparecer. Muy cerca de este estado aparece el síndrome de Capgras, donde la persona cree que alguien cercano, como un familiar, pareja o amigo, ha sido reemplazado por un impostor idéntico. La experiencia es profundamente perturbadora, porque la apariencia es la misma, la voz es la misma, pero algo no encaja.
Internamente surge una sensación constante de amenaza, desconfianza y extrañeza. La mente intenta explicar esa desconexión emocional creando una narrativa delirante, y convivir con alguien que se percibe como falso puede generar miedo intenso, paranoia y, en algunos casos, conductas defensivas extremas. La realidad deja de ser confiable, incluso en los vínculos más íntimos. En este nivel también se encuentra la psicosis inducida por sustancias, una experiencia que puede surgir tras el consumo de drogas, medicamentos o incluso alcohol, pero que en algunos casos no desaparece cuando la sustancia ya no está presente. Para quien la vive, la mente se rompe de forma abrupta. Pensamientos acelerados, ideas delirantes, alucinaciones visuales o auditivas y una sensación de pérdida total de control aparecen sin aviso. El terror aquí es doble, porque muchas personas recuerdan con claridad cómo era pensar con normalidad antes de ese quiebre y sienten que algo se dañó de manera irreversible. La percepción del tiempo, del cuerpo y de la identidad se distorsiona hasta volverse irreconocible. Más abajo aparece la psicosis breve reactiva, un estado intenso pero temporal, que suele desencadenarse por un estrés extremo o un evento traumático. En cuestión de horas o días, la persona puede perder el contacto con la realidad, desarrollar delirios, alucinaciones o un comportamiento completamente desorganizado. Internamente se vive como una avalancha mental imposible de frenar. Todo ocurre demasiado rápido, las ideas se mezclan, la realidad se fragmenta y el miedo se vuelve abrumador. Aunque en muchos casos el episodio remite, la experiencia deja una huella profunda, porque demuestra lo frágil que puede ser la estabilidad mental, incluso en personas que antes parecían completamente funcionales. Cerrando el fondo del iceberg está la melancolía psicótica, una forma extrema de depresión donde la tristeza se fusiona con delirios y una desesperanza absoluta. Aquí no solo hay sufrimiento emocional, sino una convicción profunda de culpa, ruina o castigo. La persona puede estar convencida de que ha cometido algo imperdonable, de que merece sufrir o de que su existencia es un error que debe corregirse. El cuerpo se vuelve pesado, lento, casi inmóvil, y la mente queda atrapada en pensamientos oscuros que no admiten consuelo. No hay alivio, no hay distracción, no hay escape interno. Este nivel final del iceberg muestra hasta dónde puede llegar la mente humana cuando se rompe el vínculo con la realidad, la identidad y la esperanza, marcando un punto en el que el sufrimiento ya no es solo intenso, sino total y absorbente, y donde la línea entre existir y desaparecer se vuelve peligrosamente difusa. Al final, este recorrido no trata solo de diagnósticos o etiquetas clínicas, sino de entender lo frágil y poderosa que puede ser la mente humana. Cada nivel del iceberg muestra una forma distinta de sufrimiento, pero también deja claro que estas experiencias no aparecen de la nada, ni definen por completo a una persona. Mirar estas capas de frente no es morbo, es reconocer una realidad que muchas veces se oculta por miedo o incomodidad. Porque mientras más se ignora lo que está bajo la superficie, más fácil es olvidar que cualquiera, en determinadas circunstancias, podría empezar a descender sin darse cuenta. Si este iceberg te gustó, no olvides suscribirte y darle like para no perderte ningún futuro video. Nos vemos en un próximo video.